Si ABCD es un cuadrado, del lado 10, hallar el área sombreada. Hola, bienvenidos al canal FP Math Thinking. Mi nombre es Fari Pérez. En esta ocasión hablaremos sobre áreas sombreadas. Primero el concepto de área. Área es cantidad de superficie de una figura plana acotada por un borde o por un límite. Enseguida vamos a hablar de algunas áreas básicas, como el área de un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Es una figura plana que tiene 4 lados idénticos y los ángulos internos siempre son 90 grados. El segmento que une dos vértices opuestos se llama diagonal. Entonces el área de un cuadrado se da por L al cuadrado o lado por lado, o si te dan la diagonal nada más, sería diagonal al cuadrado sobre 2. Cualquiera de esas dos fórmulas nos sirven. El área de un rectángulo. Primero, el rectángulo viene a ser una especie de cuadrado alargado, es decir, cumple con tener ángulos internos 90 grados, pero dos de sus lados van a ser diferentes. Hay dos lados paralelos que son iguales y dos lados paralelos, como en este caso B, que son iguales. El área del rectángulo es lado por lado, en este caso A por B. El área de un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Viene a ser un rectángulo achatado. Por lo tanto, conserva la peculiaridad de que dos de sus lados son paralelos y los otros dos también son paralelos y de la misma dimensión. Sin embargo, el ángulo que los forman internamente ya no son 90 grados. Entonces, a este segmento le vamos a llamar base y a esta distancia que es de un lado opuesto hacia la base, formando siempre 90 grados, le vamos a llamar altura. Entonces, su área sería base por altura. El área de un trapecio. Un trapecio tiene la peculiaridad de tener una base menor, una base mayor paralelas entre ellas y estos dos lados no necesariamente iguales. Entonces, el área de un trapecio va a ser la suma de la base menor más la base mayor sobre 2 por la altura. Área de un rombo. Un rombo viene a ser un cuadrado achatado por uno de sus vértices. Por lo tanto, lo que cumple es que sus lados van a ser iguales, pero ya los ángulos internos ya no son 90 grados. Entonces, ¿qué va a generar? Una diagonal menor, que le llamamos D minúscula, una diagonal mayor, que le llamamos D mayúscula. El área del rombo es producto de diagonales sobre 2. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. El área de un triángulo. Un triángulo, para empezar, tiene 3 lados. Va a tener una base que le vamos a llamar B y vamos a generar una altura a partir del vértice opuesto a la base. Siempre la altura, no te olvides que es un segmento que va a formar 90 grados con la base. Entonces el área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. Continuamos con el área de un triángulo en función de sus lados. Tenemos un triángulo cuyos lados son A, B y C. Acá voy a aprovechar para enseñarte una fórmula en caso no conozcas C, pero sí conocemos el lado A, el lado B, es decir, dos lados adyacentes o dos lados vecinos y conocemos el ángulo que lo forman, que se encuentran dentro de ellos. El área en base a esos datos sería el producto de A por B sobre 2 por seno del ángulo alfa. Ahora, en caso no tenga el ángulo y tengo A, B y C, es decir, solo tengo los lados o el perímetro viene a ser la suma de todos los lados, el borde, voy a hallar primero el semiperímetro. Le vamos a llamar P minúscula. El semiperímetro viene a ser la suma de A más B más C sobre 2, porque semi significa 2. Y el área sería la raíz cuadrada de este semiperímetro, factor de ese semiperímetro, menos A, así, P menos B y P menos C, siendo P, y hemos dicho, semiperímetro. Área de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene la peculiaridad de que uno de sus ángulos es recto, por eso le llamamos rectángulo. Y los lados adyacentes a ese ángulo se llaman catetos. A es cateto y B también es cateto. Y el lado que es opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. El área de un triángulo rectángulo entonces sería el producto de catetos sobre 2. En este caso, A por B sobre 2. Área de un triángulo equilátero. X significa igual y látero lados, lados iguales. Es un triángulo que tiene 3 lados iguales. L, L y L, como ven en la figura. Y también tiene la peculiaridad de que sus ángulos internos son iguales.
en este caso 60 grados cada uno. Vamos a generar también su altura, que viene a ser la distancia desde el vértice opuesto hacia la base, siempre formando 90 grados. Entonces, ¿cómo hallaría el área de un triángulo equilátero en base al lado? Yo le llamo de una manera práctica el 2, 3, 4. ¿Por qué? Ya te vas a dar cuenta. Es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. 2, 3, 4. ¿Ven? Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Espero que te sirva. Y en base a la altura, yo le llamo el 2, 3, 3. Porque es la altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. El 2, 3, 3. Muy bien, continuemos. El área de un círculo. Acá tenemos el círculo. El segmento que une el punto medio hacia el borde se llama radio. El área del círculo viene a ser pi por el radio al cuadrado. Y si yo quisiera hallar solo el borde, el límite del círculo, le llamamos longitud de circunferencia. Esta longitud de circunferencia está dada por la fórmula 2pi por r. Recuerda, el área va a ser al cuadrado y si es solamente longitud es un valor lineal, no tiene exponente cuadrática. ¿Ves? 2pi r. Muy bien. Área de un sector circular. ¿Qué viene a ser un sector circular? Viene a ser un segmento, pedazo, diríamos, de círculo, partiendo desde el medio. Fíjate, todo esto es un círculo y el sector circular es este radio que limita por este lado, el otro radio que limita por este lado y acá esta longitud de arco. Toda esta área que está limitada por las líneas negras viene a ser el sector circular. Entonces, el área de un sector circular viene a ser pi radio al cuadrado por el ángulo que está acá al medio entre los dos radios sobre 360. Fíjate que es la misma fórmula del área del círculo, solo que le hemos agregado el ángulo alfa sobre 360. Muy bien. Si hablo de longitud de circunferencia es 2pi radio, pero si yo quiero hallar solamente desde este punto hasta este punto todo ese borde, se llama longitud de arco y sería la misma fórmula, 2pi radio también, solo que multiplicado por alfa sobre 360. ¿Ven? Le hemos agregado solo alfa sobre 360 a la fórmula anterior. ¿Ven? Es muy semejante. Muy bien, continuemos. La circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Si se dice circunferencia inscrita, quiere decir que esa circunferencia está dentro de este triángulo, teniendo 3 puntos de contacto o 3 puntos de tangencia. Ves que acá hay un punto de tangencia, acá en este punto también es otro punto de tangencia y acá es otro punto de tangencia. En este caso, tiene un radio R. Recuerda que esto se llama cateto y C se llama hipotenusa. Hay un teorema muy famoso que lo dictó Poncelet y dicta de esta forma. Dice que la suma de catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Dicho de forma más corta, en esta gráfica sería A más B igual a C más 2R. Hablemos ahora de la circunferencia inscrita en un cuadrilátero. Tenemos acá un cuadrilátero y una circunferencia inscrita. De igual manera hay un punto de tangencia acá, punto de tangencia acá, punto de tangencia y punto de tangencia y tenemos un radio. ¿Qué dice el teorema de Pitot? El teorema de Pitot dice que la suma de lados opuestos es constante, es decir, A más C es igual a B más D. Y el área lo puedes formar hallando el semiperímetro, es decir, A más B más C más D sobre 2 y ese resultado multiplicado por el radio. Entonces el área del cuadrilátero sería esta. Hemos hablado del semiperímetro y el área sería semiperímetro por el radio. Y decía que el teorema de Pitot es la suma de A más C igual a B más D. Área de un triángulo en función de su circunradio. Tenemos acá un círculo y dentro de ello está el triángulo que tiene punto de contactos en sus vértices con la longitud de circunferencia. Tenemos lado A, lado B y lado C y el radio. La fórmula que genera el área de este triángulo se da por el producto de A por B por C sobre 4 veces el radio. Acá lo tenemos. Finalmente, área de un triángulo rectángulo en función de sus longitudes de los segmentos determinados por la circunferencia inscrita. Tenemos acá el triángulo rectángulo, una circunferencia inscrita. Fíjate, el radio va a ir hacia el punto de tangencia sobre la hipotenusa. Este punto de tangencia siempre forma 90 grados, esa es una propiedad. Si yo este radio voy a
voy a proyectar hacia el punto de tangencia sobre este cateto, va a formar 90 grados. Hacia el otro cateto también va a formar 90 grados. En este caso, hacia la hipotenusa, forma 90 grados. Ahora, desde ese punto hacia la izquierda, a este segmento le estamos llamando A. Desde este punto hacia la derecha, ese segmento le estamos llamando B. El área, entonces, de este triángulo va a ser el producto de A por B. Muy bien, ahora continuemos en la pizarra con algunos ejercicios aplicativos. Bien, continuemos con los ejercicios aplicativos en la pizarra. El primer problema nos dice hallar el área sombreada y me dan esta gráfica. En esta gráfica, ¿qué podemos observar? Podemos observar que es un cuadrado, ya que esto vale 8, este lado vale 8, este lado vale 8 y este lado vale 8. En este cuadrado lo que se ha hecho es, se ha generado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos idénticos. Entonces, una estrategia podría ser hallar el área de un triángulo y eso multiplicar 1, 2, 3, 4 por 4. Y ya tendríamos una solución. O también podríamos aplicar este método. ¿Cuál? La traslación de figuras. Observa, como este triángulo es idéntico a este lo voy a trasladar ahí. Y este triángulo es idéntico a este, lo voy a trasladar ahí. ¿Y qué es lo que va a generar? Observen. Tengan un poquito de paciencia, voy a graficar. ¿Listo? Observa que es la misma gráfica, pero sucede ahora que la región sombreada esta se trasladó para acá y esto ya estaría sombreado. ¿Ok? Esto ya estuvo, no lo hemos modificado. Esto también no hemos modificado. Y este triangulito lo hemos pasado para este lado, hacia la zona de abajo. Y mira qué ha quedado. Ha quedado la mitad del área del cuadrado. ¿Sí? Entonces, el área sombreada sería la mitad del área del cuadrado. El área del cuadrado sabemos que es lado al cuadrado. 8 al cuadrado, 64 sobre 2, ¿no? Saldría 32. Eso es todo. En el segundo problema, tenemos que, si ABCD es un cuadrado, hallar el área sombreada. Muy bien. Para esto, lo que tenemos que armar es una estrategia. Observa que acá tenemos un semicírculo. Acá también tenemos un semicírculo. Si esto vale 4, esto vale 4, y esto vale 4, y esto 4, esto vale 2. ¿Ok? Acá tenemos un puntito y esto vale 2. Quiere decir que de este semicírculo, su radio vale 2. El radio. Pero si yo junto este semicírculo con este semicírculo, ¿qué va a generar? Va a generar un círculo completo. Entonces, por estrategia, podríamos decir que el área sombreada va a ser el área del cuadrado menos el área del círculo. Si yo hallo el área del cuadrado y a esa área le quito este sector blanco y este sector blanco, ¿qué va a generar? Va a generar justamente lo que estamos queriendo hallar, algo así. El área sombreada. ¿Ok? Como una especie de reloj de arena. El área del cuadrado, si esto vale 4 y esto vale 4, es 4 al cuadrado. El área del círculo es pi radio al cuadrado. En este caso el radio vale 2, será pi por 2 al cuadrado. Y con eso ya generamos el área sombreada. ¿Cuánto vale acá? 4. Esto vale 4 al cuadrado. Entonces voy a factorizar 4. Vamos a poner igual, igual. Estoy quitándole un 4 a este, entonces me va a quedar 4. Menos, acá es 4. Le estoy retirando, estoy factorizando y me quedaría esta solución. Eso sería todo en el ejercicio 2. Bien, continuemos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dicta, si ABCD es un cuadrado,
del lado 10, hallar el área sombreada. Este ejercicio aparentemente es complicado, pero van a ver lo que sucede cuando armamos líneas auxiliares. Miren, lo que voy a hacer es armar las diagonales del cuadrado. ¿Ven? Las diagonales. El lado es 10, dice. Quiere decir que esto vale 10. Esto vale 10. Muy bien. Luego, como se debe entender que en esta gráfica todo es completamente simétrico, lo que voy a hacer es recortar este espacio que voy ahorita a oscurecer, a churar esto, como una media hojita. Lo voy a recortar y lo voy a trasladar ahí. De igual manera, lo que voy a hacer es ahora cortar, trasladar esto que estoy sombreando de azul, lo voy a trasladar para ahí. Entonces, si yo vuelvo a graficar este cuadrado, voy a obtener esto. Voy a tener el punto A, punto B, disculpen, acá es A, acá es el punto A, acá el punto B, el punto C y el punto D. Voy a igual armar las diagonales, ven, y graficar las semicircunferencias muy bien, ahí está la gráfica. Lo que hice es armar la misma gráfica, solo que esto lo voy a trasladar ahí y esto ahí. Entonces quiere decir que ahora va a estar esta región va a estar sombreada, porque he trasladado esta media hoja hacia ese lado y esta media hoja también lo trasladé para este lado. Además ya estaba sombreado lo que estoy sombreando en este momento. Esto no he modificado para nada. ¿Ven? Ya estaba sombreado. Lo único que hicimos fue trasladar, ¿no? Esto se fue para allá y esto para este lado. Muy bien. Entonces, ¿qué ha generado? Un triángulo. Entonces, si esto vale 10 y esto vale 10 y acá es 90 grados, el área de un triángulo rectángulo es producto de catetos sobre 2. Entonces, área sombreada sería producto de catetos 10 por 10 sobre 2. 100 sobre 2, 50 unidades cuadradas. Bastante sencillo, ¿ves? Simplemente por traslación. Muy bien. Hablemos del ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos dan una gráfica, un triángulo, y nos piden hallar el área del triángulo, cuyos datos son vértice A, vértice B y C, un lado acá 10 y un lado acá 20. Fíjate, internamente me han dado el ángulo que es 70 grados, acá 80 grados. Entonces, yo conozco una fórmula para hallar el área de un triángulo en base a dos lados adyacentes y en base al ángulo que lo forman. Eso está en la parte teórica. Te invito a que lo revises con paciencia en la primera etapa del video. Primero necesito saber cuánto vale este ángulo. Entonces le vamos a llamar X por un momento. ¿Cómo podría encontrar este ángulo? Hay que recordar que la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre debe dar 180 grados. Es decir, X grados más 70 grados más 80 grados debe ser igual a 180 grados. Acá vale 150 grados
se va a restar al otro lado y X resultaría 30 grados. Muy bien, con eso entonces ya tengo este ángulo. ¿Y cómo era la fórmula? ¿Recuerdan? La fórmula del área en base a dos lados adyacentes, llámale A y B, era de esta manera. El producto de esos dos lados sobre 2 por seno del ángulo alfa. ¿Y cuál era el ángulo alfa? Aquel ángulo que se encuentra entre esos dos lados. Entonces, esta fórmula que ven acá es la que vamos a aplicar. ¿Ok? Sería área del triángulo será, en este caso A vale 10, B vale 20 sobre 2 por el seno del ángulo que se encuentra entre estos dos lados, que es 30 grados. Muy bien. Acá puedo yo simplificar, saco mitad, o si no sale 200, 200 entre 2, saldría 100, por seno de 30. Seno de 30 grados viene a ser 1/2. Para esto hay que repasar lo que es ángulos trigonométricos. 100 por 1/2, 50 unidades cuadradas. ¿No? Muy bien, esa sería la solución del ejercicio número 4. Bien, continuamos con el ejercicio número 5. Nos dice, si el área del triángulo ABC es 60 unidades cuadráticas, hallar el área sombreada. Observemos la gráfica. Si desde este vértice sale un segmento y parte a la mitad al lado opuesto, a esto que se llama mediana se llama. ¿Ven? Y miren, ¿cómo sabemos que es la mitad exactamente? Porque acá nos han marcado que este fragmento es igual a este fragmento. Este segmento es igual a este segmento. Por lo tanto, esta es la mediana que parte del vértice A. Del vértice B parte hacia este lado y también nos han marcado que este segmento es igual a este segmento. Entonces quiere decir que también es mediana. Lo mismo del vértice C. Parte de este lado y este segmento resulta igual a este segmento. Es lo que me está dando la gráfica. Si yo observo eso en la gráfica, me doy cuenta que entonces se han trazado medianas de A, de B y de C, respectivamente. Este punto central, ¿cómo se llama? Se llama baricentro. Baricentro. ¿Qué es el baricentro? Es la intersección de las medianas. Hay una propiedad que dice que si hallamos el baricentro de un triángulo, se van a generar 6 áreas idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta área, le voy a llamar S, es idéntica a esta área, no en forma, por si acaso, no es que tenga la misma forma, sino la misma cantidad de superficie. Listo, entonces, ¿cuántas áreas idénticas hay? 6 áreas idénticas. Yo podría decir que es el área, como me han dado, el área del triángulo es igual a 60, pues el área del triángulo para mí en función de las S sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces 6 de estos triángulos equivale a 60, por lo tanto cada uno de ellos valdría, esto se va a dividir, valdría 10. Muy bien, con eso ya obtengo que cada región S equivale a 10 unidades. Me están pidiendo el área sombreada. El área sombreada corresponde a 1, 2, 3. 3 veces S. Entonces, por respuesta, área sombreada sería 3 veces 10. Porque cada uno de estos vale 10, 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, la respuesta sería 30. ¿Ok? Entonces, era recordar nada más qué es lo que formaba el baricentro. El baricentro dentro de un triángulo forma siempre 6 áreas idénticas. ¿Ok? Esa es una propiedad. Muy bien. Pasemos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos dicen hallar el área sombreada si ABC es un triángulo equilátero.
¿Qué significa equilátero? Que tenga tres lados idénticos. Y además me dice, miren, este punto, y me están mencionando que este segmento es igual a este segmento. Por lo tanto, este es punto medio. Este segmento es igual a este segmento, entonces también es punto medio. Y son idénticos, ¿no? Son los mismos segmentos. Recordemos cuáles son las características de un triángulo equilátero. Primero, tiene tres lados idénticos. Luego, que sus ángulos internos son idénticos. ¿Y cada uno de ellos cuánto vale? 60 grados. 60 grados. Muy bien. Me dicen que el lado vale 6. Todo vale 6. Si todo, vamos a poner desde acá hasta ahí. Vale 6 unidades. Como esta es la mitad, ¿cuánto valdría esto? 3. Esto también valdría 3. Como son idénticos, todo vale 3. Listo. Me piden hallar el área sombreada. Se le conoce como la tanguita, ¿no? ¿Cómo hallaríamos la tanguita? Hay que armar alguna estrategia. ¿Cómo sería? El área del triángulo, ¿sí? ¿Qué te parece? Todo este triángulo, le voy a quitar esta región. La voy a sombrear de azul. Le voy a quitar esto. Le voy a quitar esto, este sector circular y este sector circular. ¿Ven? Si yo al área del triángulo le quito los sectores que están de azul, entonces me va a quedar el área verde, ¿no? El área sombreada, que es lo que me estaban pidiendo. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia? Área sombreada sería el área del triángulo menos esta área sombreada, perdón, esta área de azul, que es idéntica a esta área de azul, que es idéntica a que son tres sectores circulares, ¿sí? Cuyo radio es 3 y el ángulo que lo forman es 60 grados. Entonces, si le quito 3 veces uno de ellos, el sector circular, que es 60 grados, acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar justamente lo que queríamos, ¿no? ¿Cuál es esa? La tanguita. Ya está. Entonces, ya tienes armada la estrategia. El área del triángulo, ¿cómo era el área del triángulo equilátero en función de su lado? Recuerda, en la parte teórica te dije el 2, 3, 4. Eso es lo que voy a aplicar. El lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Por eso le llamo el 2, 3, 4. 2, 3, 4. Para memorizar de una manera más práctica. Es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Menos 3 veces el área del sector circular. El sector circular tiene radio 3 y su ángulo va a ser 60. ¿Cómo es? Pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio es 3 al cuadrado por el ángulo 60 sobre 360. Muy bien, y ya está nuestra solución. ¿Ven? Recuerda que el sector circular es pi por el radio al cuadrado por el ángulo que forman sobre 360 grados. Esta es la formulita que estamos aplicando en este caso. ¿Ya? Ahí. Eso es lo que estamos aplicando. Solamente me queda simplificar y ya está. Esto es 36 raíz de 3 sobre 4. 36 entre 4, 9. 9 raíz de 3. Vamos a ponerlo un poquito más abajo para que se note bien. Acá sería 9 raíz de 3. Menos. Acá simplifiquemos. 0 con 0, sexta, 6. Tercia 3, tercia 2. Me quedaría 3 por 3, 9. 9 pi sobre 2. Podríamos dejarlo ahí o podríamos factorizar el 9 porque ambos tienen 9. Para factorizar, si factorizo el 9, en vez de me queda un 1, entonces me quedaría raíz de 3 menos, en vez de 9 le he quitado, me queda 1 por pi menos pi medios. Listo.
Entonces, ya hemos aprendido a hallar el área de la tanguita, ¿no? ¿Cómo es? El área del triángulo equilátero menos 3 veces uno de los sectores circulares, porque este más este es lo mismo, son idénticos, ¿no es cierto? Hemos quitado 3 veces eso y me queda el área de la tanguita. Eso sería todo en este video. En la descripción te dejaré un documento en PDF con las fórmulas respecto a áreas sombreadas. Recuerda suscribirse a mi canal y activar la campanita, además de seguir mis redes sociales. Sigan enviando sus mensajes que les responderé oportunamente. No se olviden que la práctica es el maestro. Bye bye, que Dios los bendiga.